Muy bien, acá les presento un poquito más de ejercicios del tema anterior, propiedad de los polígonos. Entonces, acá está el ejercicio número 1, acá tienen el triángulo y acá están sus respuestas. Entonces, el ejercicio número 2, acá lo tienen también, su respuesta. El ejercicio número 3, igualmente, acá hace 3 preguntas, aquí están sus respectivas respuestas. Número 4, número 5, esa número 5 fue la que nosotros hicimos en el video anterior. Recuerden que el área, bueno, acá están los resultados, y si lo notan, los resultados, algunos, creo que esta nos dio 10,17 y el área nos dio 178. Entonces noten que pues son resultados aproximados, igualmente están buenos y los que yo obtuve también están correctos. También tenemos el número 6, el número 7, igual verifiquen acá con las respuestas, número 8, número 9. Entonces tienen 9 ejercicios para que los practiquen y tienen sus respectivas respuestas. El siguiente tema es perímetros y áreas de polígonos irregulares. Entonces vean que en este caso ya no estamos hablando de polígonos regulares sino irregulares. Eso significa que los polígonos tienen una característica en sus lados, no van a medir lo mismo. Inclusive este puede ser un ejemplo de un polígono irregular. Observemos que la longitud de sus lados pues varían bastante. Entonces vamos a tener que determinar sus perímetros y sus áreas de esos polígonos. Entonces hay que tener claro bien qué es un perímetro. Recordemos que en cualquier polígono su perímetro siempre es la suma de las medidas de todos los lados. Entonces si nos preguntan por el perímetro de este polígono, vamos a tener que averiguar la medida de cada lado y al final hacer una suma total. También es importante aclarar que en los polígonos irregulares nos los van a dar en un plano cartesiano, como lo ven acá. Si ustedes ven acá está el plano cartesiano y los vértices son puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a tener que aplicar distancias entre puntos y conocimientos que hemos adquirido anteriormente. Y el área, aquí sí vamos a utilizar dos métodos. Ustedes van a pues elegir cuál de los dos métodos van a querer. Yo recomiendo siempre usar triangulación, ¿verdad? Cuando se puede. Y si no se puede usar triangulación porque van a haber polígonos en el que no se puede utilizar, nos vamos al plan B, que es la fórmula de Gauss. Entonces vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces vamos a resolver este ejemplo número 1. Vamos a determinar el cálculo del perímetro. Entonces quiero aclarar dos cosas. Aquí hay lados, por decirlo de alguna forma, lados que con solamente verlos yo puedo decir cuánto miden. Sin embargo hay otros que sí hay que aplicar alguna fórmula para poder determinar la longitud. Por ejemplo, los lados que son verticales como DE o el BA, estos ambos son verticales, se pueden medir solamente contando cuánto se mueven. Por ejemplo, DE podemos observar que se mueve 1, 2 y 3. Entonces este lado mide 3 y BA mide 1. También los lados horizontales, como lo es DC. DC, si lo observamos, se mueve 1, 2 y 3. Y también EA es un lado horizontal y puedo decir que se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vean que acá prácticamente que ya tenemos todo el perímetro, solamente nos falta este lado CB. Entonces podemos decir que este lado mide 1, este medía 7, este mide 3 y este mide 3. ¿Cómo hago para averiguar CB? Ok, para averiguar CB tienen dos opciones. Determinar la distancia que hay de C a B, ¿verdad? Con sus coordenadas, sabiendo que C es menos 1,4 y que B es 3,2, y nada más se determina la distancia como lo determina acá el problema. Entonces, al ver la figura, el único lado en el que no se cuenta con la medida es el lado CB, por lo que se calcula utilizando la fórmula de distancia entre puntos. Entonces sé que C
es menos 1,4 y b es 3,2. Se aplica la fórmula de distancia, x1 menos x2 más paréntesis y1 menos y2, todo elevado, ¿verdad? Y esto da 2 raíz de 2, ¿verdad? Ya es un tema que se vio anteriormente, nada más está averiguando la distancia de estos dos puntos. Y esta distancia dio 2 raíz de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, los resultados que yo tengo son estos, ¿verdad? Volvemos a repasar. DE mide 3, DC mide 3, CB mide 2 raíz de 5, BA mide 1 y EA mide 7. Entonces, esta es la suma de todos los lados que yo tengo que hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que saber sumar esto. Vamos a sumarlo de la siguiente forma. Observemos que hay 1, 2, 3, hay 4 números naturales, o sea, números que no los acompaña alguna raíz. Ellos los vamos a sumar. Vamos a sumar 3 más 3 más 1 más 7. Esa suma da 14. A ese 14 vamos a sumarle las raíces que estén acá. Observen que solamente hay una. Entonces la respuesta correcta es 14 más 2 raíz de 5. Así hay que dar la respuesta. Así como está. Acá están los decimales aproximados, pero esta no es la respuesta que va a aparecer en el examen. Va a ser esta otra. Por eso hay que saber sumar. No es colocar esto en la calculadora y darle igual y ya. No, sino es saber acomodarlo. Nada más se suman los números naturales, los que están solos, y después se colocan las raíces. Eso sería todo por parte del perímetro. Ahora, para el área, vamos a utilizar en esta ocasión triangulación. Bueno, les voy a comentar otra cosa. Para determinar CB, que lo hicimos por distancia entre puntos, también hay otro método que tal vez se les puede facilitar y es este otro, este que tengo acá. Este es el mismo polígono. Si ustedes observan, este fue el lado que averiguamos, ¿verdad? Con distancia entre puntos. También yo puedo hacer esto. Puedo hacer un segmento que va hacia acá y otro para acá que hagan que se forme un triángulo rectángulo. Entonces recuerden que, bueno, esta medida yo la puedo averiguar porque nada más se movió 2 y esta medida también la puedo averiguar que se movió 1, 2, 3, 4. Entonces si ustedes observan acá se forma un ángulo, un triángulo rectángulo en donde yo puedo usar Pitágoras. Entonces recuerdo que la fórmula de Pitágoras, bueno, para encontrar la hipotenusa, que en este caso siempre va a ser así, siempre hay que averiguar la hipotenusa, nada más es de en una raíz sumar los dos catetos, que en este caso va a ser 2 y 4. Entonces nada más decimos que un cateto mide 2, el otro mide 4 y esto nada más se resuelve en la calculadora. Sería así, digamos, 2 a la 2 más 4 a la 2 y eso me genera 2 raíz de 5, que es la misma respuesta que estaba en el otro procedimiento. Entonces ustedes pueden elegir cualquiera de los dos procedimientos. Yo creo que ese es un poquito más sencillo y siempre se puede aplicar, nada más se busca cómo se encierra y listo. Hay otros estudiantes que también lo hacen por fuera, digamos como que agarraran el polígono, le dieran vuelta y observen ustedes que si trazan un segmento aquí de 2 y uno de 4 también encierra un triángulo rectángulo. Entonces cualquiera de las dos formas que lo hagan está bien, igualmente les va a dar esto. Entonces ya ahí ustedes verán cuál de las dos formas agarran. Y para el cálculo del área vamos a utilizar triangulación, que en triangulación dice que en este caso se puede dividir la figura en varios polígonos conocidos. ¿Qué es esto? Triangulación es que vamos a partir porque el área no la puedo averiguar de un solo, digamos, de toda la figura. No existe una fórmula para agarrar todos los lados. Entonces lo que vamos a hacer es partir estratégicamente esta figura. Bueno, vamos a hacerlo en ese otro documento. ¿Cuáles son esas figuras que nos convienen? Bueno, yo siempre les digo que traten de formar cuadrados, triángulos, rectángulos o rectángulos. ¿Por qué? Porque en el cuadrado sabemos que su área nada más es de elevar, sabiendo un lado, nada más se eleva el cuadrado y ya se puede decir cuánto mide su área. Si hacemos triángulos, rectángulos, nada más decimos base por altura dividido entre 2 y ya sabemos cuánto es esta área.
Y si tenemos rectángulos, nada más es de decir base por altura. Entonces, si notamos acá en el polígono, ¿verdad?, irregular, si hacemos un corte acá, podemos formar un triángulo rectángulo. Inclusive observen que acá también hay un cuadrado. Y vean que si yo trazo otra línea acá, lo que voy a hacer acá es un rectángulo. Entonces voy a colocar otra línea acá, otro segmento, y voy a cortar acá también para formar muy bien. Entonces nada más parto acá, voy a colocarle acá. Ok, entonces en este momento agarré el polígono y lo partí, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, en tres figuras. Entonces tenemos un cuadrado, un triángulo rectángulo y un rectángulo. Entonces voy a determinar el área de cada uno de ellos y ya ustedes sabrán, ¿verdad?, lo que hay que hacer al final es una suma de áreas. Entonces el área 1, como es un cuadrado, igualmente pueden determinar el área en el orden que ustedes quieran. Yo voy a empezar de aquí hacia acá. Entonces el área 1 yo sé que es lado del cuadrado. Entonces la medida de un lado de este cuadrado es de 3. Entonces recuerden que es lado a la 2. Entonces nada más sería de elevar a la 2. 3 a la 2 es igual a 9. El segundo polígono, ¿verdad?, es un triángulo rectángulo. Recordemos que su fórmula era base por altura. Entonces, ¿cuánto tiene de base? Tiene 1, 2, 3, 4 de base. Y de altura tiene 2. Entonces 4 por 2 y por fórmula esto va sobre 2. Y esto es igual a, entonces 4 por 2 son 8 y la mitad es 4. Y la tercera figura es un rectángulo que nada más es base por altura. ¿Cuánto tiene de base? 1, 2, 3, 4 de base y 1 de altura. Entonces sería 4 por 1 y 4 por 1 es 4. Y entonces el área total sería la suma de estas tres áreas. Entonces sería 9 más 4 más 4. En este caso sería, el área total sería 8 más 9 serían 17. Entonces ya con esto, aplicando este método que se llama triangulación, ya podemos determinar el perímetro, primero que fue la suma de todos los lados, y el área es aplicando esta fórmula. También existe otra fórmula que es el método de Gauss, pero ya se utiliza ya cuando el polígono no se puede utilizar triangulación y es bastante complicado determinar su área. Más adelante vamos a hacer unos polígonos donde tengamos que usar ese otro método.